Abraham Cisneros es nuestro analista económico y como todas las semanas está aquí, bienvenido como siempre. ¿Cómo amaneciste, Fernando? Bueno, dándole, trabajando desde temprano. Bueno, Abraham, el tema es, primero, el PIB y segundo, pues esa espada de Damocles que hay sobre los productores, que han dicho que de no negociarse el TLC con los Estados Unidos sería un golpe devastador a estos productos sensitivos y que son realmente los grandes productos rentables del campo panameño: pollo, carne, leche Sí. bueno, leche, carne, Cerdo. cerdo y pollo. Mira, como tratamos de hacer siempre aquí, comencemos con un poquito de docencia, repasando algunos conceptos que tal vez algunos ya tengan claros y otros no. El Producto Interno Bruto, que tanto se menciona, esa es tal vez la palabra más repetida cuando hablamos de economía, el PIB, el Producto Interno Bruto, es una fórmula, es la sumatoria de varios elementos en los cuales se totaliza todo lo que un país produce. Uno de esos elementos son las exportaciones. Y las exportaciones se dividen en dos. Podemos exportar bienes físicos, entre los cuales está el agro, Sí. los productos agropecuarios, quiero decir, y podemos exportar cosas que no se tocan. Los servicios son intangibles, pero se exportan. Hoy vamos a hablar de los bienes, particularmente del sector agro, porque José Raúl Mulino, y en esto es importante repetir y resaltar que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. El señor Mulino ha hecho una propuesta, si no recuerdo, si no tengo la información mal, fue ayer. Que estuvo en Volcán. Y hay unas cosas importantes que debemos decir. Él tiene la meta de que el campo sea rentable, es una meta doble, el campo sea rentable y haya comida barata en la mesa de los consumidores. Todos somos ¿No consumidores. son excluyentes unas de otras? Es interesante ese punto porque para que los productores se enriquezcan, es decir, para que crezca su capacidad económica, para que contraten más gente, para que tengan ingresos estables, la apuesta es, como mencionaste tú al principio de este segmento, que exporten, es decir, que vendan sus productos fuera de Panamá. ¿Qué se necesita para eso? Tecnología, innovación, acceso al crédito y apoyo estatal. Entre esos aspectos de apoyo estatal que ha mencionado el señor Mulino está lo más básico, que es que uno pueda entrar y uno pueda salir de los lugares en donde están los bienes agropecuarios, o sea, los caminos de producción, los caminos para que podamos poner en los puertos y en los lugares estratégicos estas mercancías que queremos exportar. Pero además, reducir los costos de producción, hacer más competitivo al agro, debe incidir en los precios de la comida que podemos comprar tú y yo. Y como consumidores, pues tenemos la libertad, y ese es el gran debate. Es que al final, Aram, a nosotros cuando empezó esta desarme arancelario en la década del 90, se nos dijo: no se preocupen porque vamos a traerles comida barata. Es más, Teres Valladares, en una gran osadía durante su gobierno, llevó el arancel agropecuario a cero. Sí, la debacle agraria empieza cuando decir, bueno, vamos a preferir que la comida venga del lugar donde más barato la producen. Se llevó a cero, que uno de los argumentos utilizados por Mireya Moscoso era volver a subir estos aranceles agropecuarios. Justo eso te iba a decir. Es decir, la pregunta es, al igual que hicieron cuando nos privatizaron el IRRE, que nos dijeron íbamos a tener luz más barata, un mejor servicio, y eso no ha quedado en nada. Sí. ¿Cómo hacerlo ahora con el agro? Cuando durante estos 20 y pico de años, desde que empezaron primero estos desarmes arancelarios y después estos tratados de libre comercio, pues ni la que se produce aquí ni la que se trae de fuera, pero todas quedan igual de cara. Hay un gap, hay una brecha entre lo que debe ser y lo que es. Claro. Lo que debe ser es que nosotros debemos producir alimentos que el mundo desee y nosotros se los vendemos al mundo y que paguen por esa exclusividad. Por decir un ejemplo que está un poquito de moda, es la pitaya. Hay muchos lugares del mundo que no la producen, nosotros estamos produciéndola y la podemos vender.
La he visto en los supermercados a $7 la unidad. Wow. Y viene de aquí, ¿eh? Y lo otro es que lo que nosotros no somos competitivos produciendo, lo traigamos de afuera para que tú, Bueno, yo y los consumidores lo consuman barato. Al final es pues, los principios básicos de la economía liberal del siglo XVIII. Sí. David Ricardo decía eso hace Sí. 300, 200 y pico de años. No es nuevo. Pero, es decir, no somos, somos por ejemplo, no somos, somos insuficientes en arroz. Y el arroz, pues, tiene una dinámica tan extraña que se puede decir que nosotros estamos subsidiando el arroz, tanto nacional como internacional. Y bueno, Tenemos que estupideces importar co- arroz para completar la... o estupideces como la que se hizo en el gobierno de Juan Carlos Varela, de decir que van a traer arroz de Guyana y no solamente lo trajeron, sino que no lo pagaron y ahora encima quebraron o intentaron quebrar a casi la mayoría de los productores de arroz del Hicieron país. Sí, todo lo que había que hacer mal, lo hicieron. lo hicieron peor. Y la pregunta es, sí, Quiero aportar a tu Galbraith, comentario. yo siempre me recuerdo una frase de Kenneth Galbraith cuando él trató de explicarle cómo funcionaba la economía agrícola al presidente Kennedy y 10 minutos después el presidente Kennedy le dijo, señor, mejor dejemos eso así, usted poco a poco me lo va explicando porque no entiendo nada. Es decir, eso es lo que está pasando ahora. Es decir, porque al final uno, por ejemplo, está compitiendo contra los Estados Unidos con productos dompeados, con productos que ellos compran el exceso, y si uno viaja por el Mississippi, uno va a encontrarse un montón de silos de maíz, Sí. de cereales, y eso es el exceso que hay para poder que el precio se mantenga. Sí. Sí. Cosa que aquí no hacemos, ni tenemos la capacidad de hacerlo. Yo creo que hay que ser autocrítico, tú lo estás haciendo y yo concuerdo en ese enfoque, en que vamos y negociamos tratados de libre comercio, Sí. lo firmamos, entran en vigor, se supone que lo firmamos para que podamos entrar y venderle nuestros productos a otros países, pero no ocurre. No. Entonces, el punto es, regresando al principio de lo que hablábamos hace unos minutos, es que los candidatos presidenciales, y en particular José Raúl Mulino, de quien a quien me estoy refiriendo hoy, le metan el diente y la energía a estos retos para lograr que de verdad aprovechemos los TLC. ¿De qué te sirve tener un TLC, un portafolio así de gordo guardado? No, 23 TLC. guardado en un cajón, cogiendo polvo. El TLC tiene que ser un instrumento efectivo para que el productor pueda vender producto panameño fuera de Panamá. Digerido para que los productores sepan hacia dónde debe ir su mercancía y a qué precio se debe sembrar. Para eso hay algo que se llama inteligencia de mercados que el Ministerio de Comercio e Industria debe hacer Supuestamente en favor de los productores, porque muchos no tienen ni la experiencia, ni la formación, ni los viajes para poder ensamblar esa información. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Aran Cisneros, como siempre, un tema álgido, que es este mercado agrícola y sus consecuencias. Ahora que pues Estados Unidos pues, van a renegociar ese tratado de libre comercio con Panamá. Lo dudo. Yo también lo dudo mucho, pero bueno, de la esperanza es lo último que se pierde. Que pasen buen día. Igual.